Son las 2 de la madrugada. Estás dormido. Tu cuerpo descansa, tu mente se apaga y todo parece en calma. Pero dentro de ti, en este preciso momento, está ocurriendo algo que llevas años sin ver, sin sentir y sin saber. Dentro de tus arterias, en las paredes de esos conductos que llevan sangre a tu corazón y a tu cerebro, se está acumulando una sustancia silenciosa. No duele, no produce ninguna señal, no activa ninguna alarma. Simplemente crece, año tras año, noche tras noche, mientras tú duermes. A este proceso se le llama aterosclerosis, y la razón por la que mata a más personas que cualquier otra enfermedad en el mundo no es porque sea rápida, es exactamente lo contrario, porque es tan lenta que nunca te da tiempo de reaccionar a tiempo. El primer síntoma que muchas personas tienen de esta enfermedad es un infarto. No hay una etapa anterior que avise. No hay un dolor previo que te prepare. En el 50% de los casos documentados, el primer signo de que las arterias estaban obstruidas fue la muerte súbita. Eso no es un dato para asustarte, es un dato para que entiendas lo que está en juego. Hoy vamos a abrir las arterias. Vamos a ver exactamente qué ocurre dentro mientras duermes, qué activa este proceso, qué lo acelera sin que lo sepas y qué dice la ciencia sobre cómo frenarlo. Esto no es medicina del miedo, es biología real, contada como mereces escucharla. Para entender qué está destruyendo tus arterias mientras duermes, primero necesitas entender qué son y qué hacen. Las arterias son los tubos de alta presión del sistema circulatorio. A diferencia de las venas, que devuelven sangre al corazón, las arterias la distribuyen, llevan oxígeno y nutrientes a cada órgano, cada músculo y cada célula de tu cuerpo. Las arterias más importantes del cuerpo humano son las coronarias, que irrigan el corazón, y las carótidas, que llevan sangre al cerebro. Si alguna de estas se obstruye, aunque sea parcialmente, las consecuencias pueden ser un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, 2 de las 3 principales causas de muerte en todo el mundo. Una arteria sana tiene 3 capas. La capa interna, llamada íntima, es una superficie extraordinariamente lisa formada por células especializadas llamadas células endoteliales. Son como los azulejos del fondo de una piscina, lisas, continuas, casi impermeables. Esta superficie perfecta es lo que permite que la sangre fluya sin resistencia, sin rozamiento, sin turbulencias. La capa media de la arteria está compuesta principalmente de músculo liso y tejido elástico. Esto le da flexibilidad. La arteria se expande cuando el corazón bombea sangre y luego vuelve a contraerse, manteniendo el flujo constante. Y la capa exterior, la adventicia, actúa como soporte estructural y alberga los nervios y vasos pequeños que nutren la pared arterial. El problema comienza cuando la capa interna, ese revestimiento liso de células endoteliales, sufre daño. Y ese daño puede comenzar incluso en la adolescencia. Estudios realizados en autopsias de jóvenes de entre 15 y 20 años que fallecieron por accidentes de tráfico mostraron que muchos de ellos ya tenían las primeras lesiones en las paredes de sus arterias coronarias. Sin ningún síntoma, sin ningún diagnóstico previo. El proceso que destruye tus arterias tiene un nombre técnico: aterosclerosis. Viene del griego atero, que significa papilla o pasta, y esclerosis, que significa endurecimiento. Pero más allá del nombre, lo que importa es entender cómo comienza, cómo progresa y por qué el sueño es el escenario donde muchos de sus factores de riesgo se disparan. Todo empieza con una lesión en el endotelio. El endotelio es esa capa interior de la arteria que mencionamos, la que debe ser perfectamente lisa. Cuando esta superficie se daña, ya sea por exceso de glucosa en sangre, por presión arterial elevada, por tabaco, por inflamación crónica o por estrés oxidativo,
las células que la forman dejan de funcionar bien. Empiezan a producir señales de alarma. Esas señales atraen a los monocitos, que son un tipo de célula del sistema inmune que circula por la sangre. El endotelio dañado les abre la puerta, los invita a entrar en la pared arterial. Una vez dentro, los monocitos se transforman en macrófagos, células grandes cuya función es devorar y eliminar sustancias peligrosas. Y lo primero que encuentran dentro de la pared arterial es colesterol LDL oxidado. El colesterol LDL no es intrínsecamente malo mientras circule libremente por la sangre. El problema ocurre cuando se oxida, es decir, cuando reacciona con radicales libres y se vuelve tóxico. Este LDL oxidado se filtra por las grietas del endotelio dañado y queda atrapado dentro de la pared arterial, y ahí comienzan a comérselo los macrófagos. Aquí viene el punto crítico. Los macrófagos devoran tanto colesterol oxidado que se inflan, se llenan de grasa y se transforman en lo que los científicos llaman células espumosas. Porque bajo el microscopio parecen exactamente eso, células llenas de espuma amarilla y grasosa. Estas células espumosas no pueden salir de la pared arterial, quedan atrapadas. Y cuando mueren, liberan todo ese contenido graso directamente dentro del tejido. Con el tiempo, estas acumulaciones de grasa, células muertas y tejido inflamado forman lo que se conoce como placa aterosclerótica. Al principio es blanda, como una mancha amarillenta debajo del revestimiento arterial, pero el cuerpo intenta contenerla cubriendo la placa con una capa fibrosa, una especie de costra. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa. La placa puede crecer durante décadas sin obstruir completamente la arteria. De hecho, las placas más peligrosas no son las más grandes, sino las más inestables. Una placa pequeña pero con una cubierta fibrosa delgada puede romperse de repente, como una herida que se abre, y cuando eso ocurre, la sangre entra en contacto con el interior de la placa y forma un coágulo de manera casi instantánea. Ese coágulo puede bloquear completamente la arteria en cuestión de minutos. Eso es un infarto. Ahora bien, todo lo que hemos descrito hasta aquí ocurre de manera continua, las 24 horas. Entonces, ¿por qué hablamos específicamente del sueño? ¿Por qué el título de este video dice "mientras duermes"? Porque la noche no es un periodo neutral para las arterias. Es el periodo donde varios factores de riesgo se concentran, donde el cuerpo es más vulnerable y donde ciertos procesos que protegen las arterias de día dejan de funcionar. El primero de estos factores es la presión arterial. Durante el sueño, en condiciones normales, la presión arterial baja entre un 10 y un 20%. A esto se le llama dipping nocturno y es un fenómeno protector. Le da un respiro al sistema cardiovascular. Pero en personas con hipertensión mal controlada, con apnea del sueño o con niveles elevados de cortisol, esto no ocurre. La presión se mantiene alta durante toda la noche y una presión elevada constante es uno de los principales agresores del endotelio. El segundo factor es la apnea obstructiva del sueño. Esta condición, que afecta a millones de personas que ni siquiera saben que la padecen, provoca que la vía aérea se cierre repetidamente durante la noche. Cada vez que eso ocurre, el nivel de oxígeno en sangre cae bruscamente y cuando el oxígeno baja, el cuerpo activa una respuesta de emergencia, libera adrenalina, sube la presión, tensa los vasos sanguíneos. Este proceso ocurriendo 5, 10, 20 veces por hora es un ataque directo y repetido sobre las paredes arteriales. El tercer factor nocturno es el cortisol. Esta hormona del estrés tiene un ciclo natural. Sube de madrugada entre las 3 y las 5 de la mañana para preparar al cuerpo para despertar. Pero en personas con estrés crónico, con insomnio o con hábitos de sueño irregulares, este pico de cortisol se dispara de manera exagerada.
El cortisol elevado promueve la inflamación, aumenta el azúcar en sangre y favorece la acumulación de grasa visceral, que a su vez alimenta el proceso aterosclerótico. Y hay un cuarto factor que pocos mencionan, la glucosa. Cuando una persona tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, los niveles de glucosa en sangre pueden permanecer elevados durante toda la noche, incluso sin haber comido nada. Esa glucosa alta actúa como una lija sobre el endotelio, lo daña lentamente, lo hace poroso y facilita que el colesterol LDL penetre en la pared arterial. Noche tras noche, este proceso se repite sin ninguna señal visible. Más allá del sueño, hay una serie de factores que aceleran brutalmente el proceso aterosclerótico y que muchas personas están experimentando sin saberlo. El primero y más potente es la inflamación crónica de bajo grado. No hablamos de la inflamación aguda que sientes cuando te golpeas o te cortas. Hablamos de una inflamación sistémica, silenciosa, que no produce dolor pero que mantiene el sistema inmune en estado de alerta permanente. Esta inflamación crónica tiene múltiples orígenes. Una dieta alta en ultraprocesados y azúcares refinados, la grasa visceral acumulada alrededor de los órganos, la falta de sueño, el estrés sostenido, la microbiota intestinal alterada e incluso las encías en mal estado. Sí, la periodontitis, la infección crónica de las encías, está directamente asociada a un mayor riesgo cardiovascular porque genera un estado inflamatorio constante que daña el endotelio. El segundo gran acelerador es la oxidación. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen naturalmente en el metabolismo celular, pero cuando se generan en exceso, atacan las membranas celulares, el ADN y especialmente el colesterol LDL. Un LDL oxidado es entre 5 y 10 veces más dañino que el LDL normal. Y los principales generadores de radicales libres son el tabaco, el alcohol en exceso, la radiación ultravioleta, la contaminación ambiental y, una vez más, el estrés crónico. El tercer acelerador es la homocisteína elevada. La homocisteína es un aminoácido que el cuerpo produce como subproducto del metabolismo de las proteínas. Cuando sus niveles en sangre son altos, daña directamente el endotelio y favorece la formación de coágulos. Y sus niveles suben cuando hay deficiencia de vitamina B6, B9 o B12, algo extremadamente común en la población adulta mayor de 40 años, especialmente en personas que llevan dietas restrictivas o que toman metformina para la diabetes. Y el cuarto acelerador, quizás el menos mencionado en las consultas médicas convencionales, es la glucosa postprandial elevada. Es decir, los picos de azúcar que ocurren después de comer. No basta con tener una glucosa en ayunas normal. Si cada vez que comes una comida rica en carbohidratos refinados, tu glucosa se dispara durante 2 o 3 horas. Esos picos repetidos generan una glicación de las proteínas de la pared arterial. Literalmente las endurecen y las hacen más rígidas y más frágiles al mismo tiempo. La aterosclerosis no es un proceso irreversible en sus etapas iniciales y medias. La ciencia ha demostrado con suficiente evidencia que ciertos cambios en el estilo de vida no solo frenan la progresión de la enfermedad, sino que en algunos casos pueden reducir el tamaño de las placas existentes. No es magia, es biología aplicada con constancia. El primer pilar es el control de la inflamación, y el más potente mecanismo para lograrlo es la alimentación. Una dieta basada en alimentos reales, con abundantes vegetales de hoja verde, frutos rojos, pescado azul rico en omega 3, aceite de oliva virgen extra y frutos secos, ha demostrado en múltiples estudios reducir los marcadores de inflamación sistémica y mejorar la función endotelial. El estudio PREDIMED
uno de los más grandes realizados sobre dieta y salud cardiovascular, mostró una reducción del 30% en eventos cardiovasculares mayores con una dieta mediterránea bien implementada. El segundo pilar es el sueño de calidad. No es suficiente dormir 7 u 8 horas si esas horas están fragmentadas, si hay apnea no tratada o si los horarios son irregulares. El sueño profundo es el período donde el cuerpo lleva a cabo sus procesos de reparación más intensos, incluyendo la regeneración del endotelio arterial. Dormir mal de manera crónica eleva la proteína C reactiva, un marcador de inflamación, y aumenta la presión arterial nocturna. Tratar la apnea del sueño con un dispositivo CPAP ha demostrado mejorar significativamente la función cardiovascular en pacientes de alto riesgo. El tercer pilar es el movimiento. El ejercicio aeróbico moderado, como caminar a paso rápido, nadar o andar en bicicleta durante al menos 150 minutos por semana, produce un efecto llamado vasodilatación mediada por flujo. Básicamente, el aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio genera una fricción sobre el endotelio que estimula la producción de óxido nítrico, una molécula que dilata las arterias, reduce la inflamación y mejora la elasticidad vascular. El óxido nítrico es, en cierto sentido, el mejor medicamento natural para las arterias que existe. Y el cuarto pilar, especialmente importante para quienes ya tienen factores de riesgo identificados, es el control del estrés sostenido. La meditación, la respiración diafragmática, el contacto con la naturaleza y la reducción de la carga de cortisol crónico no son lujos ni prácticas alternativas. Son intervenciones con evidencia científica sólida que reducen la presión arterial, mejoran el perfil lipídico y disminuyen los marcadores de inflamación vascular. Ahora sabes lo que ocurre mientras duermes. El proceso silencioso que comienza con una pequeña lesión en el endotelio, que convoca células inmunes, que forma placas de colesterol oxidado, que crece durante años sin dar señales y que un día, sin previo aviso, puede bloquear completamente una arteria. No es una historia de miedo, es una historia de biología, y la diferencia entre ambas es lo que puedes hacer con la información. Las enfermedades cardiovasculares no son inevitables, no son simplemente el resultado de la edad o de la genética. Son, en gran parte, el resultado de procesos que podemos entender, que podemos medir y que podemos modificar. Cada noche de sueño profundo y reparador es una noche en que tu endotelio se regenera. Cada comida sin picos de glucosa es una noche en que tus arterias no sufren glicación. Cada caminata es una dosis de óxido nítrico que mantiene tus vasos elásticos. El Gabinete de la Salud existe para darte exactamente esto, la información que mereces tener sobre tu propio cuerpo, contada sin simplificaciones, sin sensacionalismo y sin omitir lo que importa. Si este video te hizo entender algo que no sabías antes, compártelo con alguien que necesite escucharlo. A veces la información llega tarde. Hoy no llegó tarde. En el próximo video vamos a hablar de otro proceso silencioso que afecta a millones de personas sin que lo sepan: la resistencia a la insulina. ¿Por qué ocurre? ¿Qué la dispara? ¿Y por qué los médicos convencionales suelen detectarla cuando ya lleva años instalada en el cuerpo? No te lo pierdas.